Bienvenidos al podcast del día 8 de noviembre de 2023. Vamos a ver bastante información sobre las concentraciones que han habido en Ferraz. También recordad que se está advirtiendo, y como veremos, que ha habido encapuchados que la policía sabía quiénes eran y les han dejado hacer y deshacer para tener una justificación para poder desalojar a los manifestantes y sobre todo para crear el relato de que son manifestantes violentos, cosa que no es verdad. Tengo también un vídeo al respecto que lo he subido hoy mismo, día 8, a mi canal principal, ICTV Política Noticias. Veremos también noticias sobre cómo van las negociaciones, sobre si ya se va poniendo fecha para la sesión de investidura. Hablaremos de materia de economía, también en materia de política internacional, una mala noticia. Iván Iyarramendi, el español que se encontraba en Israel, ya se ha confirmado que ha sido asesinado por el grupo terrorista Hamas. Hablaremos de que Vox ha elevado una queja contra Marlaska y el delegado del gobierno. De hecho, se van a querellar contra él por el uso desproporcionado de la fuerza, gas lacrimógeno, cargas contra personas mayores y jóvenes que se están manifestando de forma pacífica. Y también deciros que para los que no podéis estar los martes en el programa de radio que emitimos, El Avispero, Raúl Murciano Cabronado y yo, en el programa que presenta el otro Raúl, el pirata de Terra Ignota, que sepáis que a través de este link, tanto en iVoox como en Spotify, podéis acceder multicanal radio, podéis pinchar en los links y ver el programa completo, el programa que hacemos Raúl, un murciano cabronado y yo, todos los martes por la mañana a las 8 de la mañana. Empezando con las noticias, vamos a empezar con el tratamiento mediático que se está dando, la cobertura mediática que se está dando a las concentraciones pacíficas que se están dando frente a Ferraz por la amnistía que Pedro Sánchez pretende hacer. Y vamos a ver cómo lo ha tratado Ferreras. La hipocresía de Ferreras de quitar hierro a las amenazas de muerte de los indepes a rasgarse las vestiduras por Ferraz. De hecho, el otro día estuvo el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, diciendo que las manifestaciones de Tsunami Democratic, que han sido catalogadas como terrorismo, porque era terrorismo, hablamos de quema de contenedores, hablamos de secuestrar el aeropuerto del Prat, cortar carreteras, atacar escaparates, lanzar adoquines a la policía. De hecho, varios policías quedaron gravemente heridos y no han podido continuar con su profesión. Eso era una protesta y en cambio lo de Ferraz es vandalismo. Eso dice el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el amigo de Delsi. Y el del Plus Ultra y las mascarillas y todas estas cosas que luego no se volvió a hablar del tema porque no convenía. El presentador de La Sexta carga contra Javier de Andrés, nuevo líder del PP vasco, por tildar de espontáneas, populares y sanas las protestas en Ferraz. No solo es que fueran espontáneas, es que fueron organizadas desde las redes sociales. Sí que es verdad que luego ha habido políticos que se han hecho eco, como puede ser el caso de Santiago Abascal o de Esperanza Aguirre, pero se han sumado ellos. No lo han convocado ellos. Han sido manifestaciones genuinamente de la sociedad civil, al margen de que pueda haber pues una simpatía por parte de los manifestantes hacia Vox o hacia el Partido Popular, lo cual por otra parte tiene sentido habida cuenta de que quien está haciendo todo esto es el PSOE. Continuando con esto, durante su intervención en Al Rojo Vivo, el presentador de La Sexta cargó contra Javier de Andrés, nuevo líder, por tildar de espontáneas, populares y sanas las protestas. Vox presenta la querella contra Fernando Grande Marlaska y el delegado del gobierno por la orden ilegal de carga el pasado lunes en Ferraz. Las imágenes que se vieron fueron duras. Las imágenes que se vieron fue de cómo atendían a una señora mayor, de cómo le tuvieron que dar asistencia sanitaria también a un anciano al que habían gaseado. Se vieron cargas, se vieron desde las lecheras cómo se golpeaba a jóvenes. Si queréis ver los vídeos, hay un recopilatorio en mi canal principal. En este mismo vídeo de aquí, en el que en la miniatura pone represión, cargas y gas lacrimógeno contra ancianos en Ferraz. De momento no me han quitado el vídeo. No me extrañaría que en algún momento me lo lleguen a quitar, porque a YouTube no porque haya censura ni nada, simplemente a YouTube no le agrada el hecho de que se vean cargas policiales en su red social. Así que si queréis verlo, yo recomiendo que lo veáis ya. Ya digo, es este aquí, cargas y gas lacrimógeno contra ancianos en Ferraz. También tenéis el vídeo de hoy, no caigas en la trampa, si intenta el PSOE desactivar las protestas, en el que pone sabotaje, donde os hablo de cómo de repente aparecieron desde la prensa para poder grabar. Es más, Radio Televisión Española comenzó a emitir en directo y justamente ese día sí que hubo violentos infiltrados. Se hablaba por parte de personas que han estado todos estos días de encapuchados con casco de moto que no estuvieron los días previos. De hecho, los días previos, medios como OK Diario estuvieron transmitiendo en vivo las manifestaciones y se vio
claramente que no había violencia, que eran manifestaciones muy pacíficas. Muy pacíficas. Eran personas, ancianos, familias, jóvenes, que estaban simplemente reivindicando la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la unidad de España y, en definitiva, nuestro estado de democracia. O sea, es que lo que no puede ser es que venga un tío y, con tal de perpetuarse en el poder, empieza a pasar por encima de nuestra Carta Magna, empieza a pasar por encima de nuestras libertades y pacte con gente que tiene condenas por sedición y por malversación. Y que son criminales. Porque un indulto, no lo olvidemos, significa un perdón, no significa que seas inocente. ¿Oriol Junqueras ha sido indultado? Sí. ¿Eso quiere decir que es inocente? No, el tío es un criminal, es un delincuente, porque ha estado en prisión. Otra cosa es a partir de la amnistía, porque la amnistía sí que implica un olvido. Pero recordad que todas estas personas que fueron indultadas son delincuentes. Que poco se habla, que es que está pactando con delincuentes. Bien, continuando, vamos a ver ahora la denuncia que eleva, la querella que eleva Vox contra Fernando Grande Marlaska. Vox ha presentado este miércoles la querella contra el delegado del gobierno. Por cierto, este delegado del gobierno es el impresentable que dijo que Bildu hace más por España que los patriotas de pulserita. Me hace gracia, ¿no? Porque dicen, es que vosotros habéis politizado nuestra bandera. No, no os equivoquéis. Yo utilizo la bandera de España porque es el símbolo de mi país. ¿Vale? Y vosotros habéis renunciado. Vosotros vilipendiáis y atacáis los símbolos nacionales. Atacáis la figura del rey, que es el jefe del Estado. Atacáis la Constitución, que es la garante de nuestros derechos y libertades. Atacáis la bandera de España, que es el símbolo de la unidad nacional. Vosotros sois... bueno, y del himno ya ni hablemos. ¿Cómo lo denominó Pablo Iglesias? Cutre, pachanga, casposa, creo que llamó al himno de España. Entonces, si vosotros mismos estáis atacando los símbolos nacionales, vosotros sois los que estáis reconociendo que son de la mitad del país. Claro, pero porque la otra mitad ha renunciado a ellos, no porque nosotros hayamos secuestrado absolutamente nada. La querella, dirigida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, atribuye a Grande Marlaska y a Martín Aguirre delitos de prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos contra derechos individuales. La coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha explicado en su escrito al Supremo que a las manifestaciones realizadas acuden personas de forma cívica y pacífica, son ciudadanos corrientes de todo tipo y condición, entre los que se encontraban hombres de todas las edades, mujeres, niños e incluso ancianos. En esta actuación, defiende Vox, no tuvo ninguna justificación legal y, por tanto, el exceso de violencia y la persecución empleada por la policía no obedece más que a instrucciones con motivaciones políticas para asustar y disuadir. De hecho, ya se vio algo que fue raro el primer día, ¿eh? Yo os hablo del primer día, antes de las cargas y del gas lacrimógeno. Comenzaron a pedirle el DNI de manera bastante intimidatoria a personas que iban con la bandera de España. De hecho, en el vídeo recopilatorio de todo lo que pasó, incluyo una de estas identificaciones. Y eso lo han ido haciendo todos estos días. ¿En qué momento para que veáis que es que esto es una auténtica distopía, ¿en qué momento es normal que a ti te paren por ir con la bandera de tu país? Yo es una cosa que pienso, ¿qué opinará un alemán o qué opinará un canadiense o un japonés si tú le cuentas esto? Porque a mí me parece una cuestión bastante surrealista. Decirle, mira, aquí, si llevas la bandera de tu país, eres un facha. Y además te para la policía y además resulta que para media parte del país son símbolos que tienen connotaciones fascistas. Y tienen que alucinar, porque ya digo que es una cosa que yo, por más ejercicios mentales que hago, no lo consigo entender. Aquí vamos ya a entrar en materia de lo que se vivió ayer, porque ya digo que hubo cosas muy raras. Lo primero, antidisturbios denuncian que la orden de disolver la manifestación en Ferraz vino del delegado del gobierno Madrid. Yo voy a decir algo que igual hay gente que no le gusta, porque hay gente que dice, no, hombre, es que la policía son de los nuestros. La policía no es ni de los nuestros ni de los otros. Habrá policías con unas simpatías, policías con otras simpatías, habrá policías más profesionales y habrá policías menos profesionales. El tema de que cumplen órdenes. Un funcionario no puede cumplir órdenes ilegales. Eso está así recogido, pero digo más. Hay otro argumento que me parece curioso, ¿no? Es decir, es que si no cumplen órdenes no cobran la nómina. El equivalente para un creador de contenido de no cobrar la nómina es que te desmoneticen los vídeos, que te los borren, que te metan strike o que te cierren un canal. A nosotros nos hacen eso. Es decir, oye, es que les sancionan de empleo y sueldo y entonces no cobran por su trabajo. Ya. Y a nosotros también. ¿Vale? Vamos a poner las cosas claras. A nosotros también. A nosotros, por decir cuestiones que no gustan, lo que yo denomino estar en el lado correcto de la historia, de repente resulta que durante una semana tú no puedes subir vídeos o que durante 2 semanas tú no puedes emitir.
y todo ese tiempo está sin cobrar. Y al igual que esos policías tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el agua, nosotros tenemos que pagar el alquiler, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua. Y no por ello nosotros nos plegamos o hablamos solo hasta donde nos permitan. Nosotros decimos, mira, yo opino que esto es así, asá, y de otra manera. Lo que hay. Y consecuentemente somos castigados. Y esto se hace para disciplinar y se hace para que no sigamos por esa línea y para intentar meternos en vereda. Y oye, que es que nos cierran canales y nos abrimos otros. A mí lo de que cumplían órdenes no me vale. Yo no puedo justificar que se gasee a ancianos porque, oye, es que estaban cumpliendo órdenes. Si es que no es legal lo que han hecho. Si vosotros entráis, creo que era el artículo 30 de Amnistía Internacional, artículo 30, estoy hablando de memoria, ¿eh? Amnistía Internacional. A ver si es el 30. No, no es el 30. A ver, gas lacrimógeno. Aquí. Como podéis ver, estoy en la página. Posición de Amnistía Internacional aclara que la policía solo puede utilizar el gas lacrimógeno en caso de violencia generalizada cuando sea imposible hacer frente a los individuos violentos por sí solos. Nunca debe utilizar gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes pacíficos. Oye, es que esto fue justamente lo que vimos ayer. Ayer no, perdón, antes de ayer. Esto fue exactamente lo que vimos antes de ayer. Manifestantes pacíficos siendo dispersados con el uso de gases lacrimógenos. Eso no se puede hacer, es una vergüenza. Es que no es normal. Y más si me cuando ves que la gente que está allí tiene una edad. Porque a mí si me echas gas pimienta, pues me picarán los ojos, me ahogaré, lo pasaré mal. Y a lo mejor tengo problemas para respirar. Pero si se lo echas a una persona de 75-80 años que tenga problemas respiratorios, pues hombre, aparte de que tú no sabes si esas personas tienen marcapasos, si esas personas están delicadas de la salud y les estás dando un susto, estás haciendo cargas, por no hablar de que puede producirse en cualquier momento una estampida. Y si hay una estampida con los pisotones, sabiendo cómo había gente mayor... Bien, continuamos con la noticia. Se nos dio orden de disolver de inmediato, otras veces se nos pide aguantar y en esta ocasión todo lo contrario. Esto es lo que han asegurado fuentes policiales de la UIP sobre la desproporcionada acción represiva que los agentes protagonizaron el lunes en los alrededores de Ferraz contra los manifestantes que se congregaron allí para protestar contra la amnistía. La versión interna de la policía apunta directamente al delegado de gobierno, Francisco Martín, como autor de la orden de cargar y disolver la manifestación. Batalla campal en Ferraz tras reventar grupos radicales, una protesta cada vez más masiva contra la amnistía. Vuelvo a repetir, ¿a quién le conviene que aparecieran de repente todos estos encapuchados con cascos de moto? Si tú no tienes intención de liarla, si tú no vienes a crear un problema, tú no vas cubierto. Yo he ido a muchas manifestaciones, en Madrid, desde aquí de Canarias. He ido a manifestaciones en Maspalomas, en Gran Canaria. He ido a manifestaciones en Adeje, en Santa Cruz, aquí en Tenerife. Yo nunca he ido a ninguna manifestación con la cara tapada. Cuando estábamos en pandemia nos manifestábamos en coche y cuando acabó el confinamiento pues nos manifestábamos pues a pie y yo iba pues de normal, como voy vestido ahora, iba con... como íbamos todos, gente normal, a manifestarnos. No iba nadie con pasamontañas, ni con capuchas, ni nada de eso. Entonces esto ya digo que a mí me hace sospechar que para que la cosa no vaya más, y de hecho la siguiente noticia que es esta de aquí me da bastante la razón. Interior conocía a los ultras que iban a reventar la manifestación de Ferraz, pero decidió no actuar. A mí me da bastante la sensación de que como cada día iba más gente a Ferraz y el problema para Sánchez iba siendo mayor, pues han dicho, mira, reventamos la manifestación, que haya violencia, intentamos que la cosa se desbarre, y así ya tenemos una legitimidad para las cargas, pero más especialmente, si permitimos que todo se desmadre con toda la prensa, ya el relato que le vamos a vender a la gente que no viva en Madrid o que no tenga redes sociales va a ser, no, es que eran radicales de extrema derecha los que se estaban manifestando, nosotros somos los buenos. Cuando en realidad lo que hemos visto hasta el día de ayer era que no, que ahí iban ancianos y les echaban gas. No, y ya le das la vuelta completamente al relato, porque todas las cargas policiales a jóvenes, echarle gas a los ancianos, toda esa violencia desmedida e injustificada que hemos visto hasta el día de hoy, eso no ha salido en la televisión. Es que a mí me han llegado muchos comentarios de Miguel, me he enterado por ti. O Miguel, me he enterado por ti y por David. Porque la gente no se estaba enterando.
porque la televisión no estaba informando. De hecho, incluso terminales mediáticas afines al Partido Popular estaban deslegitimando esta manifestación, a pesar de que Esperanza Aguirre la está secundando, y otros miembros del Partido Popular. Es como que se ha creado cierta división dentro del PP de los que sí que la apoyan, que por cierto entre los que la apoyan está también Martínez Almeida, y los que no, capitaneados por María Guardiola. Bien, vamos a ver esta noticia. Pedro Sánchez, inmerso en plenas negociaciones con el independentismo por la futura ley de amnistía, asegura que no quebrarán el PSOE. El efecto llamada a las anteriores protestas en Ferraz y que se han extendido a otras regiones de España convertía este martes en una jornada crítica, con informes previos que hacían temer la participación de radicales. Ya en la víspera se habían registrado incidentes con cargas policiales y el uso de gases lacrimógenos. Sí, pero lo que se les ha olvidado agregar a los de Voz Populi es que eran manifestaciones pacíficas. El comienzo de las protestas este martes estuvo marcado por la confusión. Ferraz se convertía en un hervidero que congregaba a miles de personas, 7.000 según la delegación del gobierno. Esto yo lo he ido cubriendo desde el primer día. El primero fue el de Por Fin. Este que pone Por Fin a fecha, bueno, hace 4 días, a fecha de 4 de este mes. Al día siguiente lo volví a cubrir. Miles de personas vuelven hoy a Ferraz. Que aquí ya explico que la prensa está diciendo que son cientos y que yo veía miles. Luego, hace 2 días, nuevamente el de adelante. O sea, hace un día, perdón. Y ya ayer, el otro, el de cargas y gas lacrimógeno contra ancianos. Y finalmente el de no caigas en la trampa, que es el de hoy. Todos los días he cubierto esto. Y eso hace que yo haya visto las imágenes que me iba facilitando gente que estaba in situ. Porque a mí, colaboradores o amigos o periodistas, como es el caso de Benjamín F., o como es el caso de Podo, que estuvo allí, o Infoblogger, me iban compartiendo contenido. Y yo iba viendo cuánto iba cada día hacia allí, aunque yo no estuviera. Y yo veía cómo cada día iba más gente a Ferraz. Desde el primer día ya había miles de personas. Ellos siempre han estado manejando las cifras a la baja. Pero es mentira. No han ido cientos de personas, han ido miles. Miles. Están diciendo que 7.000. Pues hombre, yo creo que 7.000 personas no ocupan toda una calle, y más una calle que es una avenida amplia. Si me dices que es una calle estrecha, pues yo te lo puedo llegar a comprar, pero una calle de esa envergadura, con una buena carretera, con aceras amplias y tal, 7.000 personas no la llenan. No es verdad. Ahí había un par de decenas de miles como poco, o más, seguramente, ¿no? Y en los aledaños, igual no tan pegados a la verja, pero por la zona y tal, todavía más gente. Así que yo esto no me lo creo. Eso de 7.000 personas a mí no me cuadra para nada con lo que hemos ido viendo. Esta es la noticia, yo creo, que da un poco en la tecla de lo que yo os estaba comentando. Interior conocía a los ultras que iban a reventar la manifestación de Ferraz, pero decidió no actuar. Ojalá hubiese tenido yo esta noticia esta mañana cuando hice el vídeo. Me hubiese venido muy bien. Porque lo que yo decía que era un pálpito, esto es exactamente lo que me faltaba a mí para confirmarlo. Que no es que yo sea un genio, que es que lo estábamos diciendo todos. Todas las personas que estuvieron ayer, cuando vieron aparecer a los encapuchados que iban con los cascos, llegaron a la misma conclusión. Estos han venido a reventar la manifa. Porque no le venía para nada bien al PSOE el tener allí a manifestantes pacíficos recibiendo gas y siendo maltratados. Eso no le conviene para nada al gobierno. O sea, no. Yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente dice, si aquí aparecen personas encapuchadas, vienen a liarla. No es que yo sea aquí Sherlock Holmes. Cualquier persona se da cuenta de eso. La violencia desatada por ultras este martes en la calle Ferraz, que reventó la manifestación cívica y pacífica contra la amnistía, se pudo haber evitado, así lo explican fuentes involucradas en la preparación del operativo, que destacan que el Ministerio del Interior conocía, por la labor previa de agentes de información, la convocatoria interna difundida por grupos de ideología neonazi para acudir a Ferraz. Pese a que se sabía dónde habían quedado los miembros de facciones como Bastión Frontal, Distrito Sur o Suburbios Firm, los agentes no recibieron la orden de embolsarles previamente y se les permitió acceder a las primeras filas de las protestas. ¿Quién estaba en las primeras filas de las protestas? La prensa. La prensa. Es que simplemente esto le ha venido como agua de mayo. O sea, ¿esta acción a quién beneficia? ¿A los manifestantes pacíficos? No. ¿A los que queremos proteger la Constitución? No. ¿Al gobierno? Sí. ¿Al PSOE? Sí. Sí. Es a los únicos a los que beneficia. Quien piense que lanzándole botellas a la policía, de repente Sánchez va a decir, mira, que lo he pensado mejor y que no va a haber amnistía, la lleva clara. Eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir.
Este martes no fue la excepción. Agentes de la Brigada de Información conocieron con horas de antelación la intención de estos grupos ultras de quedar en un parque próximo a Ferraz y dirigirse hacia allí con el claro objetivo de sembrar el caos en la manifestación y enfrentarse con la policía. Pues bueno, perfecto. Ya han conseguido lo que querían, que era reventar una manifestación cívica, una manifestación pacífica que se estaba prolongando en el tiempo. Por fin habíamos conseguido que no sea una puntual muestra de indignación, sino que era algo que se estaba prolongando. Le estábamos ya plantando cara al gobierno y ya han venido estos listos a reventarlo. Pero, insisto, no por esto hay que dejar de ir, hay que continuar yendo. Como éramos pocos, pues tenía que parir la abuela y no podía faltar o no podía pasar esta noticia sin que se pronunciase pues nuestra queridísima, amadísima, espectacularísima ministra de Asuntos Chariles, Irene Montero. La hilariante interpretación de Montero sobre las protestas de Ferraz: no les gusta que España signifique feminismo. Bueno, yo quiero pensar que España afortunadamente aún no significa feminismo, pero desde luego no tiene nada que ver. O sea, Irene Montero es un poco la que quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Nadie estaba hablando de feminismo, nadie estaba hablando de Irene Montero. Esto iba de la amnistía, de la separación de poderes, de la igualdad ante la ley y del Estado de Derecho, pero tenía que meterse ella a hablar de su libro, porque, hombre, es que ya es a VIP, a Very Important People, ¿no? Entonces tiene que buscar, pues ponerse un poco, estoy aquí, hacedme caso. Hay un capítulo de Los Simpson en el que aparece la madre de Homer y está la madre de Homer hablando con su nieta, con Lisa, y de repente aparece Homer haciendo el pino. Mamá, mírame, mírame. Sí, hijo, ya te estoy viendo. Sí, Irene, ya te hemos visto. De hecho, la noticia ni la vamos a comentar, la vamos a leer un poco por encima, porque es ridículo. Mientras la clase política condena este miércoles la radicalización de las protestas contra la ley de amnistía que Pedro Sánchez continúa negociando con los independentistas, la ministra de Igualdad parece tener claro cuál es la solución para evitar nuevos episodios de violencia. A los reaccionarios se les frena con más feminismo. Mira, Irene, también podías frenar a los violadores con más feminismo. En vez de soltarlos, ves y les dices: tienes que deconstruirte, porque tú eres un hijo sano del patriarcado, y no tienes que ser así, tienes que abrazar la sororidad. Y ya vas a ver cómo mágicamente no se le vuelve a ocurrir nunca más abusar de una mujer. Es que lo de esta tía es increíble. Solo se va a hablar, es monotemática. Monotemática. Solo se va a hablar de feminismo. Es una cosa maravillosa. Oye, Irene, Irenita, ¿cómo te gusta a ti las acelgas? Con feminismo. Oye, Irene, ¿qué opinas de esas nubes que vienen? ¿Crees que va a llover? Feminismo. Para todo. Es que da igual el tema. De alguna forma ella lo ve como un prisma. ¿Sabéis la luz blanca que entra en un prisma y se divide en varios colores y no sé qué? Oye, esto es algo así, ¿no? El feminismo es como ese prisma por el que tienen que pasar todos los temas. A esto se refiere cuando ella dice que el feminismo es transversal, que lo dice, ¿eh? Y dice, el feminismo es transversal. Es una cosa que lo abarca todo. Es maravilloso, es la solución a todos los males. Puigdemont arremete contra el rey por los disturbios de Madrid. El prófugo se pregunta si Felipe VI está a favor de la ultraderecha. Primero, hasta ayer que aparecieron pequeños grupos de encapuchados, no hubo ultraderecha por ningún lado. Y segundo, tiene gracia porque están investigando a Puigdemont por vínculos con Tsunami Democratic, ¿no? De hecho, esperad a ver si la tengo. No, hoy no la tengo. La habíamos visto el otro día. Luego llegaremos, ¿no? Pero realmente tiene gracia que este sinvergüenza, que provocó que Barcelona ardiese y que se cortaran carreteras y que resultaran heridos agentes y sobre todo que se vandalizaran negocios, venga ahora a decir aquí, no, hombre, es que, a ver qué dice el rey. El rey no tiene que decir nada porque el rey no está para eso, para empezar. El rey es el jefe de Estado, tiene un rol simbólico, sus actos vienen refrendados por el Congreso y punto. El rey no tiene por qué andar diciendo esta manifestación sí o esta no, porque el rey no tiene por qué significarse políticamente, porque el rey precisamente es una figura que es neutral y que representa a todos los españoles. Pero en cambio tú sí te significaste y declaraste unilateralmente la independencia de tu región, para luego huir cual ratilla en un maletero. El independentismo brama en las redes por los disturbios protagonizados por grupos ultraderechistas. Aquí Libertad Digital se nota un poco que Federico lleva una deriva extraña que no me está gustando demasiado. Que por cierto, no he querido hacer vídeo porque considero que han pasado cosas más importantes y al final uno siempre tiene que tener cierta vocación informativa y no pensar solo en el tirón que puede tener un vídeo. Pero Girauta se ha ido del programa de Federico.
Y el único que queda, bueno, ya se fue en su momento Elena Berberana, ahora se ha ido Girauta, se les marchó a The Objective, esta que escribe también, que no me acuerdo ahora el nombre, cachis en la mar, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la chiquita esta. Y ahora se les ha ido Girauta. Cuando se le vaya a Luis del Pino se ha quedado solo. Cuando se vaya a Luis del Pino se ha quedado solo. Él sabrá lo que está haciendo. No entiendo por qué está tildando de extrema derecha las manifestaciones que están habiendo. Al frente de estas reacciones se ha puesto Carles Puigdemont, que ha aprovechado la ocasión para atacar de nuevo al rey, de quien insinúa que está con los ultraderechistas. Puigdemont respira por la herida del discurso que Felipe VI pronunció el 3 de octubre de 2017. Ese discurso estuvo bien, fue un discurso que estaba perfecto. Que los sucesos eran muy graves, que hay que defender la unidad nacional y punto. Ya está. Si es que además me hace gracia que hablen de derecho a decidir, pero es que ya se está decidiendo. Ya se está decidiendo. Se decide cada vez que vamos a las urnas en las elecciones generales y una mayoría de españoles votan a partidos que creen en la unidad de España. Quiero decir, ya se eligió el 23J y resulta que Esquerra tuvo 5 diputados y Junts tuvo otros 5, de 350. Es decir, son una patética minoría. La relevancia que pretenden tener no se corresponde con la realidad. Si te parece mal, convence a una mayoría de españoles, concurre a las elecciones como los demás partidos, obtén una mayoría absoluta y entonces lo cambias. Ah, que eso no es lo que quiere la gente, pues no vayas de democrático. Que me parece muy gracioso. ¿Puedo yo secesionar mi casa? Y decir, mira, que yo estoy en desacuerdo con la fiscalidad española, he decidido que no pago más impuestos. Y a mí no me pasa nada. A mí no viene ni me detiene, ni me interviene en las cuentas, ni nada, ¿no? El presidente del Poder Judicial se desmarca de la declaración institucional contra la amnistía. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial ha explicado que en el pleno extraordinario celebrado el pasado lunes para aprobar una declaración institucional contra la amnistía votó en blanco porque considera que este posicionamiento a favor de una opción política determinada es prematuro. El pleno aprobó, a propuesta de 8 vocales conservadores y con el voto de estos más un noveno, 5 en contra de vocales progresistas y el voto en blanco de Guilarte, una declaración institucional contra la amnistía. Al día de hoy entiendo que, en tanto no se plasme la hipotética decisión sobre la amnistía en un anteproyecto o proposición de ley, es prematuro un pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, subraya que la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional. Es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el Consejo General del Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad política. Pues yo no estoy de acuerdo. Si es algo que va contra derecho, sí que tiene que haber una intervención. Precisamente eso es el contrapeso. Eso es el contrapeso. Y lo que estamos viendo aquí es que un ejecutivo en funciones está haciendo auténticas barbaridades, sin que tenga más oposición que los manifestantes que se están concentrando en Ferraz. Así que sintiéndolo mucho, yo entiendo que sí, que para eso está la justicia, precisamente. Y otro detalle. El escaso nivel de nuestros políticos. Yo no soy jurista, ni tampoco pretendo serlo, ni dármelas de jurista, pero tengo unos conocimientos bastante más elevados, teniendo unos conocimientos básicos que la mayor parte de políticos. Esto no habla bien de nuestra clase política. Yo no soy un ilustrado, ni soy un pensador, ni un sabio, ni un intelectual. Tampoco pretendo serlo. Yo me dedico a comunicar, a comentar. Soy un comentarista. Y hasta ahí llego. No hay más. Y ya tengo más conocimientos de economía, de historia, de derecho o de ciencias políticas que gente que está legislando. Me parece preocupante. Lo hemos visto con la ley del solo sí es sí de Irene Montero. Si por lo menos se rodearan de un gabinete de asesores con el suficiente bagaje como para no hacer chapuzas de ley, pues todavía y por ahí podríamos decir, bueno, pero es que no es el caso. Es muy grave que personas que tienen unos conocimientos mínimos de leyes sean quienes están en el legislativo, que eso es el Congreso de los Diputados, la Cámara del Legislativo, junto con el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial. Entonces tenemos ahí a un conjunto de gente negada redactando leyes. Pues por supuesto que si tienes a gente negada redactando leyes, y más cuando son para hacer favores políticos y no respondiendo a una demanda del pueblo, pues yo entiendo que un órgano como es el Consejo General del Poder Judicial
tendrá que elevar informes. Precisamente para eso está. Y si no está para eso, no está para nada. Y si no está para nada, nos lo podríamos ahorrar. Que no creo que estén yo las cosas para gastar dinero. El PSOE señala que hay una alta probabilidad de que la investidura sea la semana que viene. Recordad que la fecha de investidura eran los días 8 y 9, es decir, hoy y mañana. Y lo han retrasado. ¿Por qué? Supuestamente porque Junts se ha enquistado. Y yo hago una pregunta. ¿Ha dicho que sí el PNV acaso? Bildu sí. Bildu fue el primer partido que dijo que sí a la investidura. Después Sumar. Pero yo no recuerdo escuchar al PNV decir que sí. Y si no solo se ha enquistado Junts, sino que se ha enquistado también el PNV. El PSOE y Junts han dejado atrás las prisas por intentar que el debate de investidura de Sánchez como presidente fuese esta misma semana y apuntan a la siguiente. El grueso de ese diálogo se desarrolla en Bruselas, donde permanece el presidente Carles Puigdemont y varios miembros de la cúpula con Santos Cerdán. El PSOE pretendía que estuviera a punto para que el debate de investidura se hubiese celebrado esta semana, con tiempo para que Sánchez acuda el 11 de noviembre a Málaga. Sánchez mantiene su presencia en este acto, pero lo hará aún como presidente en funciones. El pacto PSOE-Junts se atasca, Puigdemont rechaza ver a Santos Cerdán durante 3 días. Aquí la amiga, Míriam Nogueras, de la que poco se habla, es la que definió a España como un estercolero. Aquí la amiga es miembro de la alta burguesía catalana y tiene tiendas textiles y tal. Y es la que apartó la bandera de España porque le molestaba. Daos cuenta de cómo la oligarquía va concentrando más y más poder en ellos. Unas pocas familias, ¿no? Que van acaparando todo. Yo creo que lo del clan Gabilondo, bueno, se ha visto bastante claro con el clan Conde Pumpido, con la hermana, el hijo y tal, ¿no? Pero, ¿qué hay de los Gabilondo? Metidos en la prensa, metidos en la política, ahora como defensor del pueblo. Más tensión, porque Zapatero necesitaba más tensión. Poco se habla de que unas pocas familias en España acaparan una cantidad impresionante de poder. Y cómo a partir de con tentáculos, ¿no? Y a partir de pactos y estas cosas, van metiéndose en todos los recovecos. Van ahí, poco a poco, ¿no? Haciéndose con todo. Unas pocas familias. Puro nepotismo. Cualquier parecido con la mafia, ¿no? Pura casualidad. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, continúa en Bruselas. Tras un primer encuentro entre ambos hace una semana, el pacto político que se decía inminente no ha quedado claro. El entorno de Puigdemont se ha afanado en aclarar que no ha habido reunión presencial con el PSOE y que solo han intercambiado documentos. ¿Qué documentos? Bueno, recientemente se había filtrado el borrador que es una mala broma. Creo que lo compartió, si no recuerdo mal, el borrador que, por cierto, las malas lenguas dicen que está ayudando Cándido Conde Pumpido en su redacción, pero Daniel Lacalle compartió el borrador. Quiero que os fijéis en los detalles, porque claro, sabéis que en la letra pequeña, en los detalles está el demonio, ¿no? El diablo se esconde en los detalles. Vamos a echarle un ojo. Es bastante extenso. Bueno, yo creo que Daniel Lacalle, si no recuerdo mal, únicamente compartió un folio. Otra persona lo había compartido entero. Pero es que tampoco me interesa verlo todo porque es casi todo el tema de la exposición de motivos y mucha palabrería. Lo típico que hacen ellos de... Ya sabéis, es una ley, ¿no? Que el encabezado es, pues esto se hace por esto otro para responder a este problema, bla, bla, bla. Que es un poco la justificación, que de hecho yo me temo que pierde más tiempo en redactar la exposición de motivos que en redactar las propias leyes. En meter mucho texto para que a la gente le dé pereza, no lo lean y ya a partir de ahí poder hacer cualquier barbaridad, ¿no? El aberrante acuerdo entre PSOE y Esquerra amnistía asumir la narrativa independentista, pasarle al resto de comunidades la deuda de Cataluña y crujir a impuestos a todos. Independentismo centralista y privilegios de políticos y delincuentes. Aquí tenemos la firma del PSOE, la firma de Esquerra, Acuerdo Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana. Marco previo y antecedentes es toda la justificación, toda la palabrería política de la que yo os hablaba. Todo esto se mete un poco para justificar. Tras los graves sucesos que se vivieron en Cataluña, todas estas tonterías, ¿no? Realmente imagino que el PSOE intentó venderle lo mismo a Junts. Y le iría a Santos Cerdán con un documento, si no el mismo, muy parecido al que le presentaron a Esquerra. ¿Qué pasa? Que Puigdemont no es tonto.
Llegaría Santos Cerdá, mira, ¿sabes? Pensándose que es como negociar con los podemitas, que esos son tontos del culo, se piensa que la alta burguesía catalana es igual de retrasada. Llegaría con el documento, mira, esto es lo que te voy a dar. Firma, venga, bueno, cuento con tus votos para la sesión de investidura, ¿no? Y le diría a Puigdemont, esto que tú me estás ofreciendo es lo que has firmado con Esquerra. Y dentro de poco son las elecciones en Cataluña. Y Esquerra va a decir, esto lo he conseguido yo. Los de Junts no. Yo. Y me estás ofreciendo a mí las obras de tu pacto con Esquerra. Esto te lo metes por atrás y tienes 3 días donde no me voy a reunir contigo para que me ofrezcas algo mejor. Ya imagino a Santos Cerdán, que como sabéis es el número 3 del gobierno, llamándole a Sánchez, oye, que se nos ha complicado, que piden más cosas, que tal y que cual. Y ahí apareció una cifra muy jugosa. 76.000 millones de euros. Al final ofrecieron 15.000 millones, que es una barbaridad. Pero no es eso lo que pide Puigdemont. Y a ver cómo justifica Sánchez en las cuentas a Bruselas, a los españoles no, porque lo que opinamos los españoles, a Sánchez se la refanfinfla, que oye, que 76.000 millones de euros van para Cataluña. Eso es complicado explicarlo en Bruselas, ¿a que sí? Pero claro, es que Junts necesita algo que presentar en las próximas elecciones, porque quieren la Generalitat. No quieren que se la quede Esquerra, que la siga teniendo Esquerra. Vamos a continuar con otras noticias. Esto afecta a Junts de forma directa. La audiencia valora imputar también a Quim Torra por los disturbios de Tsunami Democratic. La causa contra el Tsunami Democratic sigue su curso pese a los ecos de una ley de amnistía. De momento tenemos dos nombres, Marta Rovira y Carles Puigdemont. Que os decía antes, esta noticia la tengo, no la encontraba, es esta a la que me refería. Que ya lo habíamos tratado, creo recordar que el sábado pasado. Así lo confirman fuentes jurídicas a voz populi, las cuales explican que aunque no es el momento procesal oportuno, se estudia su posible citación a futuro. El motivo reside en su implicación con los violentos cortes de la AP7 impulsados por Tsunami en noviembre. Según relata el magistrado Manuel García Castellón en el auto en el que imputó a Carles Puigdemont, los hechos ocasionaron grandes daños a la vía, a la economía nacional y a diferentes empresas, con pérdidas de 15 millones de euros diarias. Y por cierto, no vimos ahí que se aplicaran de forma tan contundente como se están aplicando en Ferraz. Yo recuerdo haber... Es que lo recuerdo nítidamente. Los Mossos, así, cruzados de brazos, y los CDRs cortando las carreteras con neumáticos. Me acuerdo perfectamente de que se bajó un camionero ruso, polaco, rumano, un eslavo, y agarró el neumático, lo tiró a tomar por culo, y agarró otro neumático, lo tiró a tomar por saco también, empujó un CDR, se montó al camión y pasó. Y los Mossos así, cruzados de brazos. En el año 2019, 2 años después de los hechos que iniciaron el 1 de octubre. Que si no recuerdo mal fue por una sentencia que salió de la Audiencia Nacional. Ya estaba Pedro Sánchez, pero le tocó a él. El cabeza de lista por Lérida, el 23J, abandona el Partido Popular. El colaboracionismo con el opresor anida en lo más profundo del partido. El alcalde de Jiménez, Lérida, y cabeza de lista del PP en las elecciones del 23 de julio por la provincia, Dante Pérez, ha abandonado el partido por criminalizar las protestas contra la amnistía de Pedro Sánchez. En un mensaje en la red social X, ha recordado los mensajes de los populares tras los comicios el pasado verano. Junts no es mi rival, la tradición democrática de Junts está fuera de toda duda, hay que buscar el encaje de Cataluña, respeto a Puigdemont y hay que normalizar la relación con el nacionalismo. Parece que la tibieza de Feijóo, de Semper y de alguno más está causando ya malestar en el seno del Partido Popular. De todas formas, tengo una buena noticia para ellos, existe también Vox. Entramos en materia de política internacional, una muy mala noticia si veíamos que había muerto la chica sevillana que había secuestrado Hamás, el otro español, Iván Iyarramendi, pues lamentablemente también ha sido asesinado por Hamás. El español Iván Irra... yo esto lo comento más que nada porque... ¿Qué cosas tiene la vida que asesinan a una española desde un grupo terrorista y Mónica García, médica y madre, decide boicotear el minuto de silencio? Y Yolanda Díaz fue todavía más cínica porque dice, lamento la muerte. ¿Cómo que la muerte? Muchacha, ¿cómo que la muerte? ¿Cómo que la muerte? ¿Qué pasó? ¿Se cayó por las escaleras? No. Fue asesinada por un grupo terrorista al que Tess Sidi, diputada de tu formación, apoya. Y dice que tiene justificaciones porque no sé qué.
Claro, por justificar, yo recuerdo también a uno que llevaba una coleta como yo, pero con el pelo bastante más sucio, que luego se lo cortó y fundó un medio llamado Canal Red, que decía que ETA tenía justificaciones. Por intentar justificar, tú puedes justificar lo injustificable, pero te pone al nivel o a un nivel muy cercano que a los que se dedican a hacer estas cosas. Y eso es lo que vimos dentro de Sumar, no otra cosa. Lo que vimos es a gente defender el terrorismo. No sorprendió tampoco, ¿eh? Y quien se sorprendiese, pues el problema yo creo que lo tenía él. El español Iván Iyarramendi fue asesinado por el grupo terrorista Hamas el mismo día que comenzaron los ataques contra Israel. Los cadáveres habían sido localizados en el kibbutz Kisufim, próximo a Gaza, y fueron identificados el martes por la noche, es decir, ayer. Lo lamento muchísimo y que descanse en paz, y mi más sentido pésame para su familia. Entramos ahora en materia de política económica con dos noticias. Ya os podréis imaginar que no son buenas. Vamos a ver un auténtico abuso por parte de Hacienda y vamos a ver también una denuncia por parte de las pymes, que es por esto por lo que vamos a empezar. Las pymes denuncian que 100 normas reducen el PIB de España en 75.000 millones. Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa que preside Gerardo Cuerva, ha detectado un amplio conjunto de normas tributarias, contables y laborales, concretamente 100, que lastran el crecimiento de la economía española. Son normativas relacionadas con la ingente regulación condicionada por el número de trabajadores, tanto regulación contable y tributaria como otras regulaciones que abordan las horas de trabajo, los protocolos para denuncias de acoso sexual o la protección de datos personales. En definitiva, de tener otras condiciones menos hostiles, y si se procurase aumentar el tamaño de nuestras empresas, el PIB de España tendría mayores beneficios y aumentaría un 5%. El estudio Situación de las pymes en España estima que un entorno más favorable y de mayor empuje y crecimiento de nuestras pymes acabaría mejorando la competitividad y generando una tasa de paro un 5% más baja. Pero es que al gobierno no le interesa bajar el paro. Al gobierno le interesa aumentar esa inmensa red de personas que viven de las dádivas públicas. Una persona que vive de un ingreso mínimo vital te vota al partido que te sube el ingreso mínimo vital. No te vota al partido que lo quiere eliminar para rebajar los impuestos y poder crear empleo. Al Estado lo que le interesa es que haya cada vez más gente que vive mal y que tiene dependencia del gobierno, porque es ahí donde medra a la izquierda. Hacienda podría estar cobrando impuestos por rentas ficticias gracias al valor de referencia catastral. Sí, como lo oís. Mira, sí son buenos para quitarnos el dinero. Para otra cosa no. Bueno, sí, para joder también son buenos. Corría 2021 cuando María Jesús Montero aprobó un nuevo índice catastral, el valor de referencia. Hacienda decidió que este indicador pasaría a convertirse en la base imponible. El gobierno PSOE-Podemos prometió entonces que este cambio no produciría una subida de impuestos, aunque un amplio consenso de expertos opinaba que se estaba produciendo un incremento de la fiscalidad relacionada con la vivienda por la puerta de atrás. Con el nuevo valor de referencia, los inmuebles se han empezado a valorar teniendo en cuenta el valor de mercado que la administración le otorgue a la casa en cuestión y que no tiene nada que ver con el valor real, es decir, que te cobran básicamente por lo que les da la gana. Con esta noticia finalizamos el podcast de hoy, día 8 de noviembre. Muchísimas gracias a todos por verme.